Gemita y Pedro se han hecho cargo de sus nietos desde su infancia, pero uno de ellos está en un momento de rebeldía y se fue de la casa. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Gemita y don Pedro, bienvenidos a ambos. Gracias. Muchas gracias. Señora, ¿cuál es su caso? Yo vengo a demandar a mi esposo para que me ayude con mi nieto que está muy rebelde. ¿Qué edad tiene su nieto? 18. 18 años. ¿Y la tiene complicadita? Angustia. Como de los 16 años se empezó a complicar la cosa. Porque empezó como que quería salir. Era muy bueno, no hay nada que decir. Quería salir con los amigos, qué sé yo. Le decía, bueno, ningún problema porque tú tienes derecho a salir, no puedes estar encerrado, no te puedo tener encerrado aquí en la casa. Yo soy la abuela paterna. Yo le daba permiso para salir, pero él a mí no me respondía a lo que yo le decía. Por eso yo le decía, llega a las 8, por decir. Si salía a las 2 de la tarde, llega a las 8, no llegaba. A veces el fin de semana. ¿Por qué está con usted? ¿Ah? ¿Por qué está con usted el nieto? Porque él nació conmigo. Con la hermana que tiene 20 años ahora también, nacieron conmigo. O sea, nacieron al lado de nosotros y siempre estuvieron con nosotros hasta ahora. ¿Y los papás? El papá quiso hacer una familia que es mi hijo. No se pudo, porque yo tampoco quiero hablar mal de la mamá, pero no se pudo, porque ella no era como, no como que no le gustaba tener una familia. Entonces él trabajaba en una panadería, me acuerdo de esos años, repartía pan. Salía muy temprano él de la casa. Y ella quedaba ahí. Usted sabe que nos falta la señora que... ¿Usted es la abuelita? Sí, ay, pobre sus nietos, pobre su hijo. Dice, yo vengo a ver mis nietos, a mí no me interesa nada lo demás. Pero que cuando usted, cuando su hijito se va, llega otro día a la casa. Pues. Ah. Yo le decía, mire, yo no me meto en eso, le decía yo, porque yo vengo a ver mis nietos, que es lo que a mí me interesa, porque vivían aquí en la Parinacota en ese tiempo. Ya, y yo nunca le dije nada a mi hijo, nunca. Y siempre él ahí, tempranito, a repartir el pan, llevaba pan para la casa, le traía pasteles a ella para que ella vendiera en los jardines donde los niños estaban. Pero siempre había ese problema. Ella de repente me deja los niños a mí, porque la Ignacia, mi nieta que tiene 20 ahora, nació en mi casa. Vivieron un tiempo conmigo y después como que se fueron a vivir para allá solo a hacer su... Después nació Alexi. Y tratando de hacer una familia, pero como yo le contaba antes, no se podía, por el problema ese. Y la niña veía cosas. ¿Qué cosa? Ella contaba que, mamá, ¿cuánto has tenido después de mi papá? Como 6. Y ella vivía con diferentes hombres después que mi hijo ya no se separó quiso, de su hijo. después que mi hijo nunca quiso más ya vivir con ella, ella vivía con muchos hombres, yo siempre estaba con la incertidumbre de que... O sea, terminó la relación con su hijo y ella quedó en la casa con los dos niños. ella ¿no? quedó en esa parte de acá en la Parinacota arrendando con los niños, que después los niños más pasaban conmigo que con ella, porque ella no los tenía mucho. O sea, estaban un tiempo conmigo, ella le daba ganas de ser mamá, como se dice, y se los llevaba. Los niños lloraban, no se querían ir con ella, porque ellos estaban acostumbrados con nosotros y todo eso. Pero así fueron pasando los años, los niños ya uno iba al jardín, el chico, la más grande también estaba en el jardín, después ya ella hizo como el kinder conmigo, el pre-kinder lo hizo con ella, y después se graduó, y de ahí de primero ya... Los niños quedaron casi siempre conmigo, siempre. De repente ella a mitad de año me los quitaba, se los llevaba, volvían de vuelta. Porque o sea, de los 6 años más o menos de edad que están con usted. Más o menos, yo Harto creo tiempo. que de antes. Más o menos habrá tenido como unos 5 años la niña, más o menos cuando... Ya, 15 años con usted. Imagínese. Y ella, después cuando yo me decidí, que yo recién en el 2009 le dije, por favor... ¿Por qué no me dejáis de mandar a mi hijo? Ayúdame, le dije yo, para poder sacarle una pensión, porque tampoco no aportaba en nada. Y ella menos. Yo dije, ayúdame. Y como ella me dijo, bueno, yo aproveché, hice una mediación con los dos. Y me dieron, en ese tiempo, como en el 2009, recién. Yo le saqué a él como 50.000 pesos y ella me dijo, yo le doy 60. Y empezamos así. Yo cuando tuve eso, yo fui a hablar con un asistente social a la Fundación de la Familia que está acá en San Martín, que parece que no está ahora.
Y ella me aconsejó a mí que yo además podía pedir el cuidado personal por los años que estaban los niños conmigo. Yo no me atrevía porque ella me amenazaba. Usted que me quita a los niños no los ve nunca más. Llegaba a mi casa, se sentaba en sillón, pierna arriba, y yo tenía cara larga. Y usted esa cara, a mí me da la cuestión, me los llevo, nunca más los ve. O sea que ella mandaba en mi casa y yo no podía decir nada. Los niños lloraban. No, por golpear la puerta. No, por favor, no abra, Lali, no abra. Porque Lali me dice, Lali, no abra, porque ves ella y nos quiere llevar y nosotros no queremos ir con ella. O sea, usted es la mamá de esos niños. Ella dice eso. ¿Y ella los visita en este periodo? Nada. La niña tenía como 14, 16 años cuando ella pidió en el juzgado no ir más de visitas donde ella. Nunca más. Porque no quería y no le interesaba. Que por qué a ella la obligaban que la mamá fuera feliz yendo ella para allá y ella nadie la miraba que ella no era feliz. ¿Por qué la obligaba? Entonces la jueza le dijo que ella no era nadie en el mundo para ella obligarla a que fuera donde la mamá. Y antes iban cada 15 días. Viera usted el problema que tenía yo cuando querían ir. Yo le decía, tienen que ir porque después me voy a meter en problemas, yo tengo que cumplir. ¿Y desde ahí que no la ven? O sea, hace 3 años que no saben nada de la mamá. Uno más o menos, a ver, ella tiene 20. Ahora tiene 20, más o menos. Se fue entre 14 y ya no estoy muy segura cuando pedimos eso en el tribunal. ¿Y tampoco paga la mamá pensión de alimentos? De 2017 que no da ni un peso. Y a mí lo que más me duele, señorita Carmen Gloria, es que ella le cuenta a todo el mundo que tiene una hija en la universidad estudiando, porque nosotros tenemos la Chile estudiando allá. Ella estudia en la Facultad de Artes, mi nieta. Gracias a ustedes. ¿Y su hijo también está desaparecido? No, pues él está al día en la pensión, no, yo no tengo problemas con él. ¿Los ve? ¿Los visita? Sí, va a mi casa, él le dice a ellos, ustedes cuando quieran, ellos como son grandes, cuando quieran vayan a verme a mí a mi casa, yo no tengo ningún problema, tienen 2 hermanos más chicos, que como de, ¿por qué no de los 14, crió él? De 8, ¿Por qué tampoco se hizo cargo él de los niños? Tampoco, ellos se quedaron conmigo y... Bueno, pero parece que los niños están felices con usted y ustedes también con ellos, ¿no? Para excepto mí... por este problemita que están teniendo ahora. Ya, a ver, claro. don Pedro, ¿qué está pasando con su nieto? Bueno, mi nieto, hasta más o menos los 16 años, se empezó a poner un poco reverde. Y yo le expliqué las condiciones de la casa. Yo, porque mi señora es la más que he estado con ellos, porque yo realmente, en mi pueblo trabajo, yo salgo a las 5:30 de la mañana y no llego hasta las 8 o 9 de la noche. Y lo poco de nada que he estado con ellos, yo le he conversado con él. Y le decía yo, estudia, le dije, porque lo único yo que te puedo dar es el estudio. Pagarte tus estudios, aquí en la casa no te falta la alimentación, no te falta tu cama, no te va a faltar nada, tenés ropa limpia. Pero es que, bueno, la juventud ahora también tiene otro pensamiento en su cabeza que le gusta el libertinaje. Eso no le gusta a él, porque mi señora, como estaba diciéndole, que le daba permiso hasta cierta hora, de repente ni llegaba. Preocupados nosotros también, porque no sabemos qué es lo que le voy a pasar en la calle. Y ni avisaba tampoco, ¿sabes? Me voy a quedar en tal parte, nada. Llegaba Eso es verdad, que a veces los hijos piensan que los papás lo que hacen es controlar. Y sí, quizás tengan un poco razón, que hay algo de control. Pero lo principal es que hay preocupación. Sí, eso es lo más, pues claro. Uno se asusta sin saber dónde están ni a qué hora van a llegar. Y ahora como está la cosa de mala, así que, pucha... Sí, o menos, disculpe, como los finales, ya como cumpliendo casi los 17, él se me fue a mí de la casa. Se me fue. ¿Y dónde se fue? Estuvo perdido como un mes. Yo fui a los carabineros a poner la presunta desgracia, que fiscalía poniendo en el Facebook las fotos de él. Y de repente apareció y se había ido bien con la mamá, pues, porque la mamá le decía, vente conmigo y yo te voy a dar la libertad del mundo, que hagas lo que quieras. Pero pasó más en la calle que en la casa. Andaba en Valparaíso como mochileando. ¿Y está estudiando? Estaba haciendo 3º y 4º ahora, pero ahora hace poco me contó. ¿Sabéis qué? Cometió un error, porque se había ido bien con un amigo y la abuelita de un amigo. Yo dije, ¿qué hiciste ahora? Me dijo, ¿sabéis qué? Fui donde mi mamá otra vez. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo, yo dije, si tú no podés vivir con ella, no puedes vivir con ella, tienen problemas. Se agarran, porque ella lo insulta, lo trata como basura, lo trata mal. Ella se enoja porque él dice que nosotros somos la familia. Se enoja. Y ella le pegó una patada en la espalda a él. Y él creo que la agarró y le pegó una estrellón. Y antes habían tenido problemas cuando se fue la primera vez. La pareja de ella
Lo agarró del cuello a él y lo levantó para arriba, el dejó aquí, lo quedó marcado. A las 5 de la mañana lo echaron a la calle, llegó a mi casa. Y ahora de no ir, lo echó en pijama, dijo, todo el día estuvo en la calle. Se fue en pijama, tomó la micro. ¿Y han sido solo estos últimos 2 años los conflictivos, don Pedro? Como los más terribles. Sí, pero lo más conflictivos son estos últimos 2 años. ¿De mi nieto? Sí. Porque yo converso con él. Bueno, le entra por aquí, le sale por allá y le digo yo, tú tenés que estudiar, le dije yo, tenés que estudiar, trabajar. Y a donde estés le dije yo, tenés que trabajar, porque en ninguna parte te van a tener por bonito o por no sé, no, en ninguna parte te van a tener así, porque estás aquí nomás y te vamos a alimentar, ¿no? Tenés que trabajar para tu alimentación y que por último ayudar en la casa donde estáis. Porque va a tener que el día de mañana saber ganarse la vida cuando ustedes no estén para apoyarlos ahí. Sus 2 nietos no quisieron salir en cámara, pero los acompañaron, vinieron al programa y fueron entrevistados por nuestro psicólogo Luis Hernán. Le vamos a pedir a Luis Hernán que ingrese mientras usted me trae esos papeles que quiere mostrar. Ahí para que usted revise, están las libretas, la primera mediación, cuidado personal. Luis Hernán. Hola, Carmen Libre. Aquí tenemos a 2 abuelos padres, que son más papás que abuelos de estos 2 nietos. Y lamentablemente, no es porque uno no quiera la relación con los abuelos, porque es maravillosa la relación con los abuelos, pero cada vez está siendo más frecuente que los abuelos están cumpliendo el rol que los padres no quieren cumplir. Y no solamente ellos pueden sentirse padres, los niños, bueno, ya no son niños en realidad, ya son jóvenes de 18 y 20 años, también lo ven como sus figuras paternas. Ellos logran hacer una diferenciación muy clara desde lo que son sus padres biológicos, pero quién realmente son sus padres que lo han criado, que lo han apoyado y que han estado ahí. Y realmente la conversación se transformó en una gratitud eterna, a pesar de que hay 2 polos completamente opuestos. Y yo sé, yo conversé con los niños, con los hijos, con los nietos y conversé con ustedes. Y esa visual distinta que existe es que lo que usted, señor Gemita, decía, pero si los criamos a los dos les dimos el mismo cariño, a los 2 hicimos exactamente lo mismo, pero ¿por qué Ignacia resultó de una manera y por qué Isaac resultó de otra? Entonces ahí es donde todas las personas no somos comparables. Todas las personas somos un universo completamente distinto. Y ahí es donde está el concepto que lo hemos hablado muchas veces, que es la resiliencia, que es cuando nosotros tenemos la capacidad de poder pararnos nuevamente. Porque estos 2 niños vivieron un entorno familiar en el cual usted, como bien lo describía, no era el adecuado. No era el adecuado, pero pudieron darse cuenta de estas diferencias. Se dieron dar cuenta de este cobijo. Pero ahí es donde Ignacia sintió ese cobijo de ustedes y logró ser más resiliente y poder formar una vida. Claro. No así Isaías. Y ahí es donde quiero conversar de él. Quiero conversar porque, y quizás sucede mucho estas etapas de la adolescencia. La adolescencia, ¿qué es lo que es? Y ustedes lo están describiendo perfectamente. A los 16 años, ¿qué sucedía? A los 16 años era terrible, reverde. Y esa rebeldía que usted, ¿cómo la empezó a detectar? Bueno, la empecé a detectar porque tenía discusiones con mi hija, porque mi hija le hacía cosas que no tenía que hacer. Y él las hacía porque, no sé, porque quería hacerlas, no hay, no, reverde, no contestaba y de malas ganas, echaba su garabatito por ahí también. Y ahí eso a mí nos empezó a gustar porque dije yo, si estáis aquí en la casa de nosotros, tenéis que respetarla. ¿Usted sentía que justamente esta violencia y esta forma de ser insolente con usted es una etapa normal en la adolescencia? Lo que sucede es que existen límites y entornos. Claro. Y ahí es donde la adolescencia lo que va sucediendo es que van corriendo el límite y van viendo hasta dónde ellos pueden. Pero ahí es donde, ¿qué sucedió con Isaías? Y me llama mucho la atención que cuando yo estaba conversando con él, me decía, no, por favor, no te metas en ese tema. No, por favor, no quiero hablar de esto. Y empezamos a hablar del cariño, del amor y el cariño que sentía hacia su abuela. Y justo yo estaba conversando con los 2, e Ignacia decía, pero acuérdate la época en que tú eras muy cariñoso y que te abrazaban. Y dije, ¿qué te sucede ahora cuando te abrazan? Lloro.
¿Y por qué las personas lloran y tienen esa incontinencia emocional? Porque Isaías hoy día no sabe controlar sus emociones. No sabe controlar sus emociones tanto positivas como negativas. Esa emoción de cariño que muchas veces extraña ese abrazo, que dice, a mí me encantaba que mi abuelita me abrazara y me abrazara mi abuela, pero hoy día me abraza y lo único que hago es llorar, porque él es consciente de los errores que ha cometido. Él es consciente que a los 16 años, cuando se fue en búsqueda de la mamá, no era una búsqueda de esta libertad, era búsqueda de entender quién era su mamá. Y el darse cuenta y hacer consciente que esta mamá lo abandonó, que esta mamá lo echó nuevamente a la casa y que esta mamá finalmente no logra generar este vínculo. Él me dijo, por favor, háblalo y háblalo con mis abuelos, porque yo lo que quiero es volver a la casa. Y yo quiero volver porque sé que cometí errores, sé que lo hice mal, pero sé que el único lugar donde puedo encontrar un mejor futuro, porque ella ve a su hermana y ve a su hermana cómo está encaminando su futuro. Por eso la solicitud de él es decir, por favor, denme otra oportunidad. Luis Hernán, cuando está tratando de transmitirles lo que pasa con su hijo, en el fondo es lo que pasa con muchos adolescentes cuando se entra a esta edad de la adolescencia, que es tan compleja, ¿no? Que todos los que hemos sido papás sabemos que es una edad complicada, que es una edad en que, como decía Luis Hernán, tratan de llegar al máximo a la regla y ojalá romper la regla y van probando los límites. Pero es una edad también en que se quiere saber de dónde se viene. Claro. Se quiere conocer a la mamá, se quiere conocer al papá, saber quiénes son. Por eso que no es raro que en hijos que fuimos olvidados por nuestros padres, esa sea la edad en que uno viaje a buscar a los padres y saber quiénes son. Que es el caso de su nieto, de su hijo. Él tiene mucha rabia. Que lo hizo. Y comprobar esa realidad, y se lo digo por experiencia propia, es un golpe fuerte, porque uno está en una edad complicada, en que uno no se entiende ni se soporta ni uno mismo. Y más encima, descubrir que un padre a uno lo olvidó, que una madre lo olvidó, y darse cuenta que lo que encuentra al buscar la respuesta no es grato, no es bonito, vuelve a dolerle a uno. Entonces, en resumen, lo que está explicándonos Luis Hernán está en una etapa que todos hemos pasado y que para todos es una etapa compleja, que además tiene que enfrentarse con una realidad que la enfrentó, la vivió y tampoco le gustó. Entonces está con pena y complicado. Mucha pena, mucha Pero rabia. creo que el mensaje más lindo es lo que le acaba de decir. Con muchas ganas de volver a su casa Pues sí quiere. y entendiendo perfecto la importancia que tienen ustedes en la vida de él. Y la cantidad de expectativas que ve además reflejada en la hermana que puede tener su vida si sigue bajo el alero de estos papás. A mí él me que dice, son sus abuelos. disculpe que la interrumpa, él me dice que él también quiere ir a la universidad. Yo digo, Muy ¿por qué bien. no? Por supuesto. ¿Por qué no tú eres capaz de todo? Estamos nosotros, pues mientras Dios nos dé vida y salud, decimos nosotros, aquí vamos a estar para apoyar. A los 16 años, cuando se fue en búsqueda de la mamá, no era una búsqueda de esta libertad, era búsqueda de entender quién era su mamá. Y el darse cuenta y hacer consciente que esta mamá lo abandonó, que esta mamá lo echó nuevamente a la casa y que esta mamá finalmente no logra generar este vínculo. Él me dijo, por favor, háblalo y háblalo con mis abuelos, porque yo lo que quiero es volver a la casa. Y yo quiero volver porque sé que cometí errores, sé que lo hice mal, pero sé que el único lugar donde puedo encontrar un mejor futuro, porque ella ve a su hermana y ve a su hermana cómo está encaminando su futuro. Por eso la solicitud de él es decir, por favor, denme otra oportunidad. Luis Hernán, cuando está tratando de transmitirles lo que pasa con su hijo, en el fondo es lo que pasa con muchos adolescentes
cuando se entra a esta edad de la adolescencia, que es tan compleja, ¿no? Que todos los que hemos sido Sí, papás pues, muy sabemos terrible. que es una edad complicada, que es una edad en que, como decía Luis Hernán, tratan de llegar al máximo a la regla y ojalá romper la regla y van probando los límites. Pero es una edad también en que se quiere saber de dónde se viene. Claro. Se quiere conocer a la mamá, se quiere conocer al papá, saber quiénes son. Por eso que no es raro que en hijos que fuimos olvidados por nuestros padres, esa sea la edad en que uno viaje a buscar a los padres y saber quiénes son. Que es el caso de su nieto, de su hijo, Él tiene mucha rabia. que lo hizo. Y comprobar esa realidad, y se lo digo por experiencia propia, es un golpe fuerte, porque uno está en una edad complicada, en que Claro. uno no se entiende ni se soporta ni uno mismo. Y más encima, descubrir que un padre a uno lo olvidó, que una madre lo olvidó, y darse cuenta que lo que encuentra al buscar la respuesta no es grato, no es bonito, vuelve a dolerle a uno. Entonces, en resumen, lo que está explicándonos Luis Hernán es estar en una etapa que todos hemos pasado y que para Sí. todos es una etapa compleja, que además tiene que enfrentarse con una realidad que la enfrentó, la vivió y tampoco le gustó. Entonces está con pena y complicado. Mucha pena. Mucha Pero rabia. creo que el mensaje más lindo es lo que le acaba de decir. Sí. Con muchas ganas de volver a su casa Sí, pues si quiere. y entendiendo perfecto la importancia que tienen ustedes en la vida de él. Y la cantidad de expectativas que ve además reflejada en la hermana que puede tener su vida si sigue bajo el alero de estos papás, A mí él me que dice, son sus abuelos. disculpe que la interrumpa, él me dice que él también quiere ir a la universidad. Yo digo, Muy ¿por bien. qué no? Por supuesto. ¿Por qué no tú eres capaz de todo? Estamos nosotros, pues mientras Dios nos dé vida y salud, le decimos nosotros, aquí vamos a estar para apoyar. Ahora sí, yo le digo, tenés que tomarlo, porque soy tú el que tenés que tomar la decisión. Y él se dio Tú cuenta. ponerte a estudiar. Y él se dio cuenta de esto. Y se dio cuenta, y eso es muy importante de aprender de estos adolescentes, que ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Y ahí es donde ellos se dieron cuenta. Y él hizo esta introspección al vivir en otras casas, al estar de allegado, a que su mamá lo dejó, se dio cuenta que lo que él busca son límites. Porque los límites que le ponía a don Pedro, los límites que le ponía a usted, ahora, y esto lo interpretan muy bien, que es cariño. Y es cariño y es preocupación, porque él se dio cuenta hoy día, donde no había nadie que le puso límites. Pero así como no había nadie que se estaba preocupando de él, no se estaban preocupando de su estudio, de su comida, de su ropa, nada. Entonces él entiende que hoy día el concepto de límites, el concepto de ser más respetuoso, también es reciprocidad, y eso es el cariño que ustedes le están entregando como entorno familiar. Claro, mire, yo desde pequeño siempre lo tuve en el COSAN, con un psicólogo, psiquiatra, la terapeuta ocupacional. A mí me enseñaban cómo yo debía tratar porque tenía hiperactividad y tenía problemas como de aprendizaje, entonces empezamos con todos esos tratamientos. Hay un concepto que usted me acaba de decir, 3 características que son muy dolorosas para un adolescente, que se está creando su imagen. Todas estas etapas de la adolescencia, de que pasa de la infancia a la adolescencia, es que está generando su estructura como adulto. Pero usted me acaba de dar de características y eso es lamentable cuando etiquetan a estos niños y a estos adolescentes. Número 1, problemas de aprendizaje. No son problemas de aprendizaje, son aprendizajes distintos. Claro. 2, el concepto de ya decir que tiene depresión. Bueno, es toda la historia que él lleva. Pero entonces todas esas etiquetas de problemáticas que él carga, las ve como una carga para él en la cual él siente que no tiene todas las capacidades. Entonces, por eso hoy día es todo reversible. Claro. O sea, ese es la primera consejo. No está todo perdido. Porque muchas veces cuando ustedes ven esto que está descarriado, que es rebelde, ahí todavía existe ese nieto cariñoso, ese nieto amable, ese nieto que los ayudaba, todavía está ahí. Era el regalón del po. Mi tatita cuando llega al trabajo y se le colgaba del cuello. Y ahora no sé por qué me dice que siente que no quiere a nadie. ¿Sabe? Yo siento que hay, hablo como mamá nomás, no como abogada, ni mucho menos. Yo siento que hay hijos que siendo hijos del mismo papá, de la misma mamá, criados en la misma casa, con las mismas reglas. Hay hijos que pasan la adolescencia como una taza de leche, sí, tranquilita. Claro. Y hay otros que se complican un montón y que se conflictúan un montón.
Y yo le decía a una de mis hijas, es como que si alguien los posee y se transforman como en unos pequeños monstruos. Es verdad. Pero se les pasa la época de la adolescencia y vuelven a ser los mismos niños que eran antes. Vuelven a ser las mismas personas que uno siempre conoció. Claro. Es como una época de turbulencia, esta adolescencia. Entonces, uno no siempre tiene la suerte de que todos los hijos pasen la adolescencia tranquila. Hay algunos que se complican más, que producen mayor conflicto. Y no sé, los psicólogos son los que saben de la materia. Yo solo sé como mamá que lo que sirve o lo que me ha servido en mi caso es, aunque sean insoportables, aunque se pongan irreverentes, aunque se pongan con unas pataletas que son casi increíbles, uno no puede soltar las riendas. No puede soltar las riendas. Que en algunos casos se hace difícil y terminan diciendo, como decían las mamás, llorando lágrimas de sangre a los papás. Sí. Es verdad. Que es verdad. difícil y uno lo pasa mal y uno lo sufre, es verdad. Pero no hay que soltar las riendas. Porque es una etapa que, por difícil que sea, pasa. Y la diferencia de cómo pasar esa etapa está entre papás presentes o papás que se aburren con el tema y los dejan solos. Claro. No lo dejen solo. No, nosotros no. No lo dejen. Siempre estamos ahí. Ya. Lo que Y él me nosotros pide vamos a a darle mí una mucho ayudita ayuda. además porque tenemos algo más que contar. ¿Algo que agregar? Sí, Leandro? un punto más que estamos dejando de lado, que no son los papás, son los abuelos. Sí, pero Y ahí es donde las brechas generacionales se hacen mucho más grandes. Entonces, papás que tienen diferencia de 2 generaciones, es decir, 20 años, pueden comprender mejor a estos hijos. Pero aquí estamos hablando de una diferencia generacional de casi 40, 50 años. Entonces, son abuelos que les cuesta mucho más el poder entender y comprender los cambios sociales y generacionales que hoy día existen. Y ese punto no hay que dejarlo de lado. Exactamente. Muchas gracias, Leandro. Mucho éxito. Vamos a pedirle entonces a nuestra asistente social, Carolina Faunde, que tiene algunas novedades que contar. Ay, Gracias. Mi querida Carolina, somos todo oídos. Carmencita, mira, le agradecemos a Gemita y a Pedro que nos hayan contado su caso de este tema de la dinámica familiar, sobre todo con adolescentes y, como decía Luis Hernán, con la larga data de edad. Por lo tanto, nosotros hicimos el contacto con la Municipalidad de Cerro Navia y el alcalde Mauro Tamayo nos contestó respecto de sus nietos que están inscritos en los centros de salud familiar y en el COSAN de la comuna de Cerro Navia. Sí. Y para eso vamos a activar hoy día, la municipalidad se comprometió en activar el tratamiento psicosocial, que es apoyo, ¿no es cierto?, con un psicólogo y con un asistente social para retomar estas terapias que quedaron en algún minuto en el olvido. Lo que decía la mamá. Y eso va a permitir mejorar la convivencia. Él, en el fondo, ya está un poco más maduro y está tomando conciencia de su situación y, por lo tanto, le va a permitir poder, ¿no es cierto?, rearmarse y encontrar algún trabajo, poder ingresar a la universidad. La municipalidad nos contó, Carmen Gloria, que hoy día tienen este programa psicosocial de ayuda y que además de que ellos asistan a esta terapia, pueden la municipalidad costear los medicamentos que requieran para hacerle más fácil a Más estos adultos llevadero. mayores y más llevadero el tratamiento bueno. de sus nietos. Porque los dos pueden ingresar a esta terapia. Ya, a mí, disculpe, a mí lo que él me pedía más que yo, por favor, pidiera que lo ayudaran para que lo vieran un psicólogo, un psiquiatra, es lo que él me pide. Bueno, La Jimita, Ignacia, no sé. nosotros hicimos el contacto, Qué el bueno, alcalde, gracias. súper comprometido con sus vecinos también, nos dio la respuesta y hoy día ellos van a poder acceder tanto a la Ya, muchas terapia gracias. como a los medicamentos de apoyo desde la municipalidad. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noticias, entonces. Buena noticia, gracias. Ya, pues, muchas gracias, Carolina. Entonces, conclusión. Conclusión. Dígame la conclusión. Tenemos a 2 abuelos que más que abuelos han sido padres. Sí es verdad lo que decía Luis Hernán, las sociedades evolucionan, cambian y a veces nos cuesta asimilar el cambio. No siempre hay que mirarlos con malos ojos, a veces los cambios son para mejor. Pero como son tan diferentes a lo que uno vivió, uno tiende a estar medio reacio. No todo es malo, Claro, no todo sí. cambio es negativo, hay cambios buenos. Hoy día estamos luchando porque las mujeres y los hombres seamos tratados iguales, porque no haya ningún tipo de discriminación de género ni de raza. Estamos mejor en algunos aspectos y en otros tenemos aún que mejorar, Eso. pero no somos tan malos. No son tan malas las nuevas generaciones. Tienen más conciencia ecológica, por ejemplo, las nuevas generaciones.
Hay hartas cosas buenas. Han sabido criar a estos hijos muy bien. Pueden sentirse orgullosos de ambos hijos. No quiero decirle nietos porque son hijos de ustedes. Sí. Pueden sentirse muy orgullosos de los hijos que han criado. Hay uno que está complicado porque a esa edad todos fuimos más o menos complicados, pero lo fuimos. Y la ayuda que consiguió nuestra querida Carolina Faúndez, le van a entregar los datos para que se contacten y ustedes sigan este secreto que yo creo que todas las mamás saben. No suelten a este nieto. Acompáñenlo de la mano en este tratamiento, ténganlo ahí, abrazadito, protegido, y síganle haciendo cariño, aunque regañe. Sí, no le gusta. Sí, no le gusta ahora, ya se le va a pasar y ya le va a gustar. Y si no está, la va a echar de menos. Así que un gusto haberlos conocido, espero que las cosas Igualmente, mejoren gracias. y nos vayan contando. Antes que se me vaya. ¿Qué cosa? ¿Y qué pasa con la mamá? Pues yo quiero seguir hasta el último porque no me voy ¿le a quiere quedar. demandar a la mamá? Por supuesto que usted puede cobrarle a la mamá. Hay una pensión de alimentos fijada, Porque la van a hay una optar y no la deuda cuenta y se establecida y por lo tanto puede iniciar las medidas, solicitar las medidas de apremio en su contra. No hay Tengo ningún problema. una nueva orden de arresto. Siga decretándole Se órdenes de esconde. arresto. Tiene que irlas renovando cada cierto tiempo. Claro. Porque las órdenes de arresto que uno solicita del tribunal, se emite un oficio, ese oficio se manda para diligenciar a la PDI o Carabinero, se detiene durante 30 días y se devuelve al tribunal. Por eso que hay que estarlo pidiendo en forma constante. Ya. No basta con pedirlo una vez al año ni 2 veces al año. ¿Ya? Yo me había dejado, pero sabe que ya... Pídalo nomás para que Ya. ella dé explicaciones al tribunal. Ya. Y con esto Gracias. cerramos la sesión. Gracias. Gracias. Me doy feliz. La ayuda para mi nieto es lo que yo quería y me ayudaron mucho y le doy muchas gracias a la señorita Carmen Gloria fue una linda audiencia. Y muchas gracias a la asistente social por todo lo que nos consiguió. Agradecida. Me voy muy agradecida. Todo por ser por mis nietos. El niño estuvo yendo al COSAN de Cerro Navia, pero como ella tenía los 18 años, como que dejó de ir. Y yo personalmente ayudarlo económicamente y bueno, que sea para mejor para todos. Yo lo que quiero es que él siga un tratamiento psicológico para que ya salga de ese problema que él tiene y ya la rebeldía ya la deje atrás, no sé, que ya sea un niño que se dedique a estudiar, a trabajar, que haga algo por su vida. Hoy vamos a tocar un tema nuevo para nuestro programa y es sobre la nutrición. Es por eso que nos encontramos con Paula Camus. Ella es nutricionista y nos viene a contar porque al parecer los chilenos no sabemos comer muy bien. ¿Por qué es importante saber los alimentos que estamos consumiendo, Paula? Paulina, es súper importante saber qué es lo que estamos consumiendo porque es la única manera que tenemos de controlar el peso, ¿ya? Cerca de 17 millones de chilenos que somos, 4 millones ya están obesos. Entonces la invitación es a comprobar qué es lo que estamos comiendo para mantener el control del peso. ¿Y cómo podemos identificar entonces los datos nutricionales al momento de elegir estos alimentos? Siempre es bueno fijarse en las etiquetas, ya siempre el rotulado va a estar en los envases. Súper importante, este año ya es la tercera patita y final de la ley 20.606, que es la de los sellos negros. De seguro Los has famosos. visto los famosos Sí, sellos negros, famosos. así que ya es la tercera ley, entonces nos podemos fijar leyendo la etiqueta, viendo los sellos negros y además, súper importante, siempre están saliendo estudios nuevos, como el estudio del INTA, Ya. que salió en mayo, que descubrió que hay 5 cortes de carne de cerdo que son extra magros, ¿ya? ¿De cerdo? De cerdo. Uno Sí, pensaría Paulina. que de repente tiene más grasa o quizás no es tan bueno el cerdo. Sí, vamos a desmitificar eso. Ah. Hay 5 cortes, A ver, te los voy a cuéntanos de eso. contar. Filete, lomo, posta rosada, posta negra y cubitos de cerdo. Así que tenemos 5 opciones para poder agregar a nuestra dieta. Mira qué novedad. Sí. Oye, y al momento de elegir, cuando yo voy al supermercado, cuando vamos a la feria en esquina, Ujú. ¿qué tenemos que preferir de estos alimentos? Siempre frutas, verduras, ya, carne, carbohidratos, lípidos. Y de las carnes podemos tener pollo, pavo, ya, pescado y los 5 cortes que te mencioné anteriormente. Perfecto, con este estudio que dijo el INTA, ¿no? Exacto. Sobre el cerdo. Sí. Perfecto, Paula. Una novedad. Muchas gracias. Gracias a ti, Y Paulina. nosotros vamos a ver la siguiente historia aquí en Carmen Gloria a tu servicio. Cecilia tiene la esperanza de divorciarse. Hace 20 años le perdió la huella a su exmarido. Él vive actualmente en situación de calle. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Cecilia,
bienvenida. Mucho gusto. Cuénteme, ¿cuál es su casa? Bueno, yo, en primer lugar, me alegra mucho en conocerla. Igualmente. Vengo por demanda de divorcio hacia a Juan Ramón, mi ex esposo, porque son muchos los años que ya estoy separada, apartada de ella. Llevo más de 30 años separada de él. ¿30 años? Más de 30 años. Harto tiempo. ¿Y cuánto duró el matrimonio? Yo creo que menos de un año. Poquitito. Sí. ¿Y por qué tan poco? Porque, bueno, no se dieron las cosas de esa manera y yo tengo un hijo que lo tuve soltera, tuve una hija que es del matrimonio. Al casarnos, él reconoció a mi hijo y en el momento que nosotros los casamos no duramos mucho tiempo porque teníamos problemas de convivencia. O sea, entonces hay 2 hijos que son legalmente del matrimonio. Del matrimonio, Y sí. que eres el padre legal. Sí, pero yo tenía 2 meses y medio más o menos cuando yo me separé de él. Mi hija mayor tenía como 1 año y medio más o menos cuando yo me separé de él. Tenía 2 meses y medio de embarazo. Y ahí él me dio después de 6 meses, ya cuando ya tenía harta guatita, y él recién... En todo caso, yo no me había dado cuenta que yo estaba embarazada. Y recién ahí él vino a saber que yo estaba embarazada de su segunda hija. Y de ahí ya perdimos contacto, nunca más lo vi. Pasaron los años, él no se preocupó de sus hijas, no fue a buscarla. O sea, no nos buscó nunca más, él desapareció y se fue. ¿Nunca lo demandó de pensión de alimentos, por ejemplo? Sí, yo hice una demanda de pensión de alimentos, pero donde estaba viviendo él anteriormente con su madrastra, la señora devolvía todas las citaciones, todas las que llegaban todos los meses, entonces él no recibió nunca nada porque tampoco le interesaba recibirla. Entonces, ¿Y ahora por qué toma la decisión de buscarlo y divorciarse? Porque yo tengo una casa, yo me compré mi casa. Entonces no puedo inscribir mi casa porque yo estoy casada con él. Y al ser casada yo con él tengo que cederle la mitad de mi casa a él. A menos que usted la adquiriera Porque en virtud del artículo 150. No. La verdad de las cosas es que yo no me recuerdo bajo qué artículo yo la inscribí. ¿Y tiene la escritura ahí? No tengo la escritura. Tampoco la tengo inscrita en la casa porque en ese tiempo yo no sabía que había que inscribirla, claro. Yo guardé... Pero eso es súper peligroso. Yo guardé el documento, pero tengo todos los pagos de dividendos, tengo todo al día. ¿La todo compró pagado. con subsidio habitacional? Mire, en ese entonces yo yo tenía muchos problemas. Tenía muchos problemas. Entonces acudí yo a enviar cartas al presidente. Yo fui a La Moneda a dejar cartas y a explicar mi caso. Tenía los 2 niños más chicos de la segunda pareja que tenía, le empezó antes del año a dar ataque de epilepsia. Entonces yo no tenía dónde vivir. Fui a dejar cartas, iba toda la semana a dejar cartas, hasta que ellos me recibieron mi carta y enviaron un asistente social del Servio a visitarme donde yo estaba viviendo. Yeah. Y bajo esas normas a mí me dieron la opción por un departamento usado, pero iba a ser mi casa. Y bajo de ese gobierno yo obtuve la vivienda. ¿No tiene ningún papel ahí de eso? Sí, tengo acá. A ver, tráigame. Entonces debe estar inscrita su casa. Eso. Sí. Tengo la boleta del banco donde yo compré mi casa, donde yo pagué. ¿Y esta carta es para mí? Ah, sí. Es que ese es el problema que tengo ahora yo con mi casa, donde no la tengo inscrita. Yo quiero vender ¿Esto mi es para casa. otro caso? O sea, la voy a ver mañana a lo mejor.
Lo que yo quiero es que él me ceda supuestamente la parte que él no compró para poder inscribir mi casa y poder venderla. ¿Y usted preguntó al conservador si estaba a nombre suyo o no? Sí, yo fui a sacar documentos conservadores bienes raíces y había una Cecilia, pero no era yo. Y entonces me dijeron que mi casa no estaba inscrita. Hay una hoja donde hay un papelito delgado arriba corcheteado. Es la señorita que me atendió y que me dijo que cuando yo tuviera mi divorcio, ellas me podían darme el título de mi casa. Para poder inscribirla bajo el artículo 150. ¿Y cómo se arregló para vivir todos estos años sin el pago del padre de sus hijos? Que yo tuve una segunda pareja y yo trabajaba, bueno, toda mi vida he trabajado. Tuve una segunda pareja que el padre de mis segundos hijos, que son 3, a él, pues mi trabajo, él me ayudó para criar a mis otros 3 hijos. A las dos niñitas de él, porque el mayor me lo crió mi mamá. Ya. Sí, este documento le va a servir de respaldo para hacer todas las tramitaciones que después requiera para inscribir la casa. Efectivamente, no se ha formalizado, no se le ha entregado la escritura de compraventa de la propiedad con la cual tiene que ir a inscribir al conservador de bienes raíces y la propiedad hoy figura todavía a nombre del Servio. Del Servio. Así es. Pero cuide como hueso santo, como diría mi mamá, este papelito. Nuestra periodista, Sofía Sangüesa, fue en búsqueda de quien fue su marido hace más de 30 años y que por ley continúa casada con usted. Sí. Don Juan Ramón. Veamos cómo le fue. Con el pasar de los años, la cantidad de personas en situación de calle ha aumentado considerablemente en nuestro país. De acuerdo a cifras del Ministerio de Desarrollo Social, son más de 12.000 los chilenos que se encontrarían viviendo sin un techo. Esta es la cruda realidad de Juan Ramón, el esposo de Cecilia, quien se mantendría todas las noches durmiendo en una plaza y viviendo en condiciones de pobreza extrema. Me encuentro con nuestro psicólogo Luis Hernán Guerra, que nos va a acompañar hasta la comuna de San Bernardo para poder conocer a mayor profundidad la situación a la que se enfrenta el esposo de Cecilia. Estamos en la esquina de la Plaza Hermanos Pinzón de la comuna de San Bernardo, donde se encontraría viviendo Juan Ramón. De lejos podemos ver que él se encuentra sentado, así que le voy a pedir a la cámara que nos espere acá mientras Luis Hernán y yo nos bajamos para intentar conversar con él. Vamos a dejar que nuestro especialista Luis Hernán converse en privado con Juan Ramón. Mientras nosotros vamos a intentar conversar con algunas otras personas que también viven en situación de calle en esta misma plaza. Don Víctor, muchas gracias por haber accedido a hablar con nosotros. ¿Usted conoce a don Juan Ramón? Sí, entre 5 o 6 años lo conozco. ¿Cuánto tiempo lleva él viviendo en situación de calle? Más o menos yo del tiempo que lo conozco, iba a la casa, lo echaban de nuevo y así relativamente, pero ahora último ya está en situación de calle completa. Ya. ¿Y cómo se conocieron ustedes? En la plaza aquí, en la calle. ¿Juan Ramón siempre vivió en estas condiciones? De que lo conozco yo, sí. Nuestro psicólogo Luis Hernán pudo conversar con Juan Ramón. Cuéntanos, Luis, ¿en qué condiciones se encuentra este caballero? La facultad de Juan Ramón se encuentra bien. Efectivamente, él sufre de un alcoholismo, el cual hoy día está en tratamiento. Ha dejado de consumir en las últimas 2 semanas y eso se demuestra en su lenguaje, se demuestra en su ideación. ¿Él podría ir a mediación y llegar a algún acuerdo con Cecilia entonces para ver el tema del divorcio? Sin duda, y además también él está muy asequible a poder solucionar toda esta situación. Perfecto, Luis Hernán. Entonces no nos adelantes más porque me gustaría que en directo puedas estar en el estudio junto a Carmen Gloria, nuestros litigantes, para poder dar un diagnóstico más completo y certero respecto a su situación. Por supuesto, nos vemos en el estudio. Ahí está. Sí. Lo encontramos. Sí. ¿Usted lo había visto?
Yo que no lo había visto de la primera vez que él conoció a sus hijas. Y de ahí yo perdí contacto con ¿Y eso él. fue hace cuánto? Sí, cualquier año. Hasta que me comunicó, hablé con la señorita de acá y me preguntó si yo lo había visto. Pues yo le dije que sí, que lo había visto en la plaza, porque como yo lo había hecho una denuncia de divorcio anteriormente y no pudieron dar con él, entonces yo salí a buscarlo. Y sí lo encontré en la misma plaza donde se sabía vio. que estaba en situación de calle. Claro, sí. Y yo le expliqué a la señorita, le dije que él estaba en situación de calle, que por eso que no le llegaban las citaciones. Yo le dije, ¿por qué no me lo entrega a mí? Yo se lo entregaba a él. Me dijo que no, que era imposible. Entonces ya yo tenía toda la esperanza, toda la fe, ya perdía, ya como que... ¿Y ahí nos llamó? Sí. Tal como dice Sofía en la nota, se le preguntó a don Juan Ramón si estaba dispuesto a hacer un divorcio con usted. Y se le preguntó también si estaba dispuesto a conversar las condiciones de ese divorcio aquí en el estudio. Y dijo que sí. Así que le vamos a pedir a don Juan Ramón que ingrese también al estudio. ¿Cómo está, caballero? Lo primero, felicitarlo porque sé que está en tratamiento y que lleva una semana invicto. 2 semanas. 2 semanas. Sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Que siga avanzando. Sí, vamos a seguir. Sí, muy bien. ¿Escuchó ya la solicitud de doña Cecilia? Sí. ¿La había visto usted hace poco o no? No. ¿Hace cuánto? Si lo hubiera visto topado en la calle, ¿se la reconoce? Sí, por supuesto. ¿Lo hubiera reconocido? Sí. Ah, mire, la tiene grabada todavía. Sí, fue mi mujer. Pero hace tantos años. Sí. Bueno, todo no se olvida. Qué bueno que no lo olvide. Uno puede ser alcohólico y todo eso, pero las cosas no se olvidan. ¿Y a sus hijas? Tampoco las he olvidado. ¿Las ha visto? Las vi 5 años atrás, más o menos. Cuando ellas llegaron a la casa donde yo vivía con los otros hijos. Llegaron a verme. ¿Y qué le pasó que terminó viviendo en la calle? No pude pagar arriendo, tuve problemas, me echaron. Y no había trabajo. ¿Y hace cuánto tiempo que está así? Yo ahora actualmente llevo en la calle como 4 meses. Duro, porque han sido Sí. 4 meses además de invierno. Sí. ¿Y no le gustaría salir de ahí? Sí, me gustaría mucho. Y dejar el alcohol también. Estamos en eso, ¿no? Está Claro, en yo ese sé proyecto. que lo puedo dejar. Porque ahora actualmente llevo 2 semanas sin tomar. Es súper importante estas 2 semanas y lo felicito, insisto, pero es poco tiempo. Sí, no, En es poco razón tiempo, de un porque- tratamiento de rehabilitación es mucho más largo. Yo sé que sí que es poco tiempo, que a veces he estado 5 o 6 meses, pero después vuelvo a caer de nuevo. Ojalá que no sea esta la vez, Ya, que esta vez sea definitiva, ¿no? sí, espero que sí. Doña Cecilia nos contaba que su mayor preocupación es una casa que ella adquirió Ya, en el año 2001, fue cuando le hicieron la entrega final ya. de la casa. O sea, muchísimos años después que se separó de usted. Sí, pues, hace como 30 años ya. que Exacto. Entonces ella la adquirió con el fruto del trabajo y sacrificio de ella. Entonces dice, tiene miedo de que usted vaya a reclamar algo de esa casa porque como están casados aún, como no están divorciados, Ya. ¿tiene algo que decirnos usted al respecto? No, yo realmente no necesito nada de ellos. Ya. Nada de esa casa y no tengo por qué hacer daño. Si ya el daño lo hice, ya de dejarla sola, dejar los niños chicos. ¿Y por qué Yo- lo hizo? ¿Por qué desapareció así? No sé, pues teníamos mal convivencia con ella. Pero con ella y los niños. Sí, pues, el error mío fue dejarla a las niñas solas. Ya, o sea, de la casa no habría ningún problema. No. La casa es 100% de ella. Sí, para mí no tengo ningún interés. Perfecto. ¿Y estaría dispuesto también a firmar un divorcio? Sí, por supuesto. Estoy tantos años separado. Vamos a pedirle a nuestro psicólogo Luis Hernán que se suma a la conversación porque él también conversó con usted Sí, y él fue junto a nuestra periodista quienes lograron traerla hasta acá, hasta el Sí. estudio. muy amable el caballero. Bien amable, es cierto. Muy gentil. No, y además muy amable usted y sus amigos.
Claro. que nos recibieron, nos explicaron, y es tan interesante el poder escuchar que detrás de toda persona hay una historia. Detrás de toda persona hay un universo, y que lamentablemente en esta sociedad se nos olvida que todos pertenecemos y tenemos un rol en ella. Incluso las personas en situación de calle que son invisibilizados. Sí, y muy prejuiciados, ¿sabes? Porque las personas a veces estigmatizamos que la gente que está en situación de calle podría no hacer nada, estar todo el día ahí vagando, o incluso se relaciona a veces con la delincuencia. Y los estudios que hay al respecto, cuando se hacen trabajos en terreno, son muy contradictorios con eso. O sea, por el contrario, muchos de ellos trabajan, muchos de ellos no cometen, ni tienen un prontuario, ni cometen actos delictuales. No son sinónimos ambas cosas. E incluso son parte de la comunidad, porque cuando nosotros llegamos con Sofía, se nos acercó la presidenta de la Junta de Vecinos y que fue a preguntar por qué estábamos ahí, y empezamos también a conversar y de la importancia también que ellos los ayudan a cuidar cuando los vecinos están durmiendo. Está don Claudio, don Antonio, está él, que están viviendo en la cancha y también sirven para poder cuidar el entorno. Entonces son parte y tienen un rol que la comunidad tampoco los rechaza. Y también es muy interesante la solidaridad que ellos mismos tienen, no solamente con sus vecinos, sino entre ellos mismos. Entre ellos, que don Juan Ramón aporta él en cocinar, y otro se preocupa de hacer el fuego, y todos tienen una participación, y es muy interesante, porque ahí no me encontré, y él mismo me lo reconoce, no me encontré con un grupo de amigotes que toman solamente, sino me encontré con un entorno que lo que ellos buscan es generar un entorno de familia. Un entorno de familia y protección, porque es muy común lo que se da en las personas en situación de calle, que tienen los vínculos completamente rotos. Vínculos quebrados familiares, vínculos quebrados desde un ámbito social, laboral, de autoestima. Hay muchos, y que no es el caso, que tienen algunos trastornos psicológicos. Y aquí es donde la conversación que tuve con don Juan Ramón, pudimos ver que él no tiene rasgos depresivos, al contrario, tiene la actitud de querer sanarse y recuperarse, a poder hacer el insight, hacer la introspección de decir, me equivoqué, cometí errores. Y esos errores, y como lo conversamos, ¿los vamos a dar vuelta o no? Sí. Por supuesto. Yo estoy seguro, y yo confío en usted, que lamentablemente nosotros vimos que don Juan Ramón entró un poco cojeando. Y es porque hace un par de semanas tuvo una herida porque se quemó en la fogata. Claro, pero hay mucho fuego. Claro, se te pasó la mano en el fuego. Claro. Y ahí es donde también esa herida fue una oportunidad. Porque gracias a esa herida lo curan y le dieron un par de fármacos. Y por eso la recomendación que le dijeron, ojo, ¿quieres recuperarte? Pero no hay que tomar. Claro. ¿Se emociona, don Juan? Pienso que yo no estoy cometiendo error. Me estoy haciendo daño yo mismo. Hasta que usted decida Sí, dejar de hacerlo. sí. No, y puedo hacerlo. Por supuesto que puede. Por supuesto que sí. No. Solo depende de usted. Sí, El primer sí. paso depende de usted. Ya, o sea, de la casa no habría ningún problema. No. La casa es 100% de ella. Sí, para mí no tengo ningún interés. Perfecto. ¿Y estaría dispuesto también a firmar un divorcio? Sí, por supuesto. Sí, tantos años separados. Vamos a pedirle a nuestro psicólogo Luis Hernán que se suma a la conversación, porque él también conversó con usted. Sí, Y él fue, junto a nuestra periodista, quienes lograron traerla hasta acá, hasta el Sí. estudio. muy amable el caballero. Bien amable, es cierto. Muy gentil. No, y además muy amable usted y sus amigos, Claro. que nos recibieron, nos explicaron, y es tan interesante el poder escuchar que detrás de toda persona hay una historia. Detrás de toda persona hay un universo, y que lamentablemente en esta sociedad se nos olvida que todos pertenecemos y tenemos un rol en ella. Incluso las personas en situación de calle, que Eso te iba a decir. son invisibilizados. Sí, y muy prejuiciados, ¿sabes? Porque
las personas a veces estigmatizamos que la gente que está en situación de calle podría no hacer nada, estar todo el día ahí vagando, o incluso se relaciona a veces con la delincuencia. Y los estudios que hay al respecto, cuando se hacen trabajos en terreno, son muy contradictorios con eso. O sea, por el contrario, muchos de ellos trabajan, muchos de ellos no cometen, ni tienen un prontuario, ni cometen actos delictuales. No son sinónimos ambas cosas. E incluso son parte de la comunidad, porque cuando nosotros llegamos con Sofía, se nos acercó la presidenta de la Junta de Vecinos y que fue a preguntar por qué estábamos ahí y empezamos también a conversar y de la importancia también que ellos los ayudan a cuidar cuando los vecinos están durmiendo. Está don Claudio, don Antonio, está él, que están viviendo en la cancha y también sirven para poder cuidar el entorno. Entonces son parte y tienen un rol que la comunidad tampoco los rechaza. Y también es muy interesante la solidaridad que ellos mismos tienen, no solamente con sus vecinos, sino entre ellos mismos. Entre ellos, que don Juan Ramón aporta él en cocinar, y otro se preocupa de hacer el fuego, y todos tienen una participación, y es muy interesante, porque ahí no me encontré, y él mismo me lo reconoce, no me encontré con un grupo de amigotes que toman solamente, sino me encontré con un entorno que lo que ellos buscan es generar un entorno de familia. Un entorno de familia y protección, porque es muy común lo que se da en las personas en situación de calle, que tienen los vínculos completamente rotos. Vínculos quebrados familiares, vínculos quebrados desde un ámbito social, laboral, de autoestima. Hay muchos, y que no es el caso, que tienen algunos trastornos psicológicos. Y aquí es donde la conversación que tuve con don Juan Ramón, pudimos ver que él no tiene rasgos depresivos, al contrario, tiene la actitud de querer sanarse y recuperarse, a poder hacer el insight, hacer la introspección de decir, me equivoqué, cometí errores. Y esos errores, y como lo conversamos, ¿los vamos a dar vuelta o no? Sí. Por supuesto. Yo estoy seguro, y yo confío en usted que lamentablemente nosotros vimos que don Juan Ramón entró un poco cojeando. Y es porque hace un par de semanas tuvo una herida porque se quemó en la fogata. Claro, pero hay mucho fuego. Claro, se te pasó la mano en el fuego. Claro. Y ahí es donde también esa herida fue una oportunidad. Porque gracias a esa herida lo curan y le dieron un par de fármacos. Y por eso la recomendación que le dijeron, ojo, ¿quieres recuperarte? Pero no hay que tomar. Claro. ¿Se emociona, don Juan? Pienso que yo no estoy cometiendo error. Me estoy haciendo daño yo mismo. Hasta que usted decida Sí, dejar de hacerlo. sí. No, y puedo hacerlo. Por supuesto que puede. Por supuesto que sí. Solo depende de usted. Sí, El primer paso depende de usted. No, yo creo que puedo salir. De un momento a otro puedo salir. Ahora tiene que salir. Yo trabajo bien, soy buen maestro, entonces. ¿Cuál es su oficio? Yo soy maestro pintor y yesero. Pintor y yesero. Hacer el techo, así, las murallas. Sí. Yesar. Soy excelente pintor. No Ahí me en la comuna de San recomiendo Bernardo. Para que lo contrate. ¿No? Soy ¿Y buen maestro. usted, después de la relación que tuvo con la señora, rehizo su vida amorosa, sentimental? ¿Tuvo otra pareja? Sí, ¿Tuvo más otra hijos? pareja, tengo 3 hijos más. Son ¿Y todos adultos. ¿Y los ve algunos? Sí, algunos vienen todos en la costa, pero vienen una vez a las 500. Ahora hace como 3 meses que no vienen. Y no saben que estoy en la calle. A lo mejor saben, pero no han venido. Y recuperarse puede ser una buena razón para volver a encontrarse con sus hijos. Sí, también. Yo creo que por eso no han venido, porque como me ven alcohólico, siempre borracho, y les da vergüenza. Don Ramón don Juan nos contaba que estaba en un proceso de rehabilitación de su adicción al alcohol. Es efectivo que lleva 2 semanas, dijo, sin consumir. ¿Es un proceso que va a seguir o fue solo ese tiempo? Es importante poder ver que sí, efectivamente está sin consumir, pero es por justamente esta herida. Entonces, por ahí es que comenzó a desintoxicarse. Pero ahí es donde tenemos que reconocer, y muy bien usted reconoce, que tiene un problema con el alcohol. Sí. ¿Y qué es lo que sucede con las adicciones? Que nosotros tenemos
lo que se llama una memoria eufórica. ¿Y qué significa esto? Que nosotros creemos que podemos controlar las cosas, pero las adicciones siempre nos llevan a que en esta memoria decir, yo lo puedo controlar, pero voy con una copa, 2 copas, 3 copas y finalmente recaigo nuevamente. Entonces, ahí es donde hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda porque efectivamente vamos bien encaminados, vamos muy bien encaminados, pero tenemos que buscar la asesoría de las entidades sociales que lo ayuden para poder desintoxicarse al 100%, para poder recuperar su vida. Hay que entender que don Juan Ramón, y por eso es tan importante el entender la historia. Las historias por qué las personas llegan a vivir en la calle. Y las historias no van solamente por un hecho de problemas económicos, solamente adicción. Hay historias detrás. Y usted bien sabe, señora Cecilia, que hay una historia de abandono, hay una historia que don Juan Ramón finalmente fue criado por otra persona que no era su mamá. Entonces, todas esas carencias emocionales, y por eso las adicciones, ¿a qué van? A poder llenar estas falencias que nosotros tenemos. Estas falencias que las tratamos de llenar algunas personas con droga, otras personas con alcohol y con distintos tipos de adicciones. Disculpe, mi padre murió alcoholizado, murió quemado. Papá verdadero. Sí. Claro que nunca lo conocí yo. Que mi mamá Eugenia y mi papá Oscar me criaron de 1 mes, de 2 meses de edad. ¿Y qué podría decir de su mamá Eugenia? ¿Qué le podría decir hoy día? Que se le agradece todo lo que me dio. Y ella hoy día no sabe su situación. No. Hoy día se va a enterar su mamá Eugenia en la situación que usted está. Y por lo mismo es que... Y me daría vergüenza que me viera. Es que ahí es donde el primer paso que usted está haciendo es el reconocerlo. El segundo paso, que es muy de hombre, el llorar, porque veíamos cuando don Juan Ramón, lo doloroso que era el poder verse en esa plaza, en esa fogata, que es primera vez que usted se ve en esta situación. Ahí es donde esas lágrimas las podemos revertir, Juan Ramón. Y revertámoslas con este círculo social que es su mamá Eugenia. Y yo estoy seguro que su mamá Eugenia no quiere esto para usted. Y por lo mismo, por esta crianza que lo educó, lo crió dentro de sus posibilidades. Pero lo más importante es que le dio amor. Sí. Ella crió muchos niños de la Casa Nacional del Niño. Éramos todos hermanos, no hermanos de sangre. Y por eso viene esta mano de vuelta. Pero criado a varios niños. Y viene esta mano de vuelta y creo que va a ser muy difícil, don Juan Ramón. Esto va a ser un proceso fácil. Porque cuando nos enfrentamos a las adicciones es que quiero que lo haga consciente. Y por eso yo hablo de su mamá Eugenia. Yo hablo de sus hijos. Hablo de toda su historia. Para que usted siempre se acuerde de eso. Y que cada vez que usted vaya a destapar una botella, lo que hace es alejarlo más de estas personas que lo aman. Recuerde que cerrando esa botella, un vaso menos lo va a llevar a un paso más de ya no estar en la calle y de volver a la vida que alguna vez tuvo. Muchas gracias, Luis Hernán. Pienso hacerlo. Y así lo espero. Mucho éxito. Muchas gracias. Se portó súper mal. Muy mal. Sí, lo reconozco. Sí, muy mal. Independiente de que hoy día haga esta introspección que dice Luis Hernán, que sea capaz de darse cuenta que lo hizo y que está en condiciones que necesita ayuda y apoyo para salir de ahí, porque todo ser humano se lo merece. Hay una mujer que sacó adelante a sus hijos sola. Solita. Mi señora. Sin ninguna ayuda. Y que construyó una vida para esos hijos sola. Sí. Compró una casa, trabajó, los crió, los educó, sola. Sí. Yo estoy consciente de eso. Sería bueno que le diera las gracias. Sí, por supuesto. Para mí no hay problema. Ahí la tiene. Ella es. Sí. Le doy la firma.
lo que quiera. A pesar de todo el daño que hice, lo reconozco. Te puedo dar la firma, todo lo que quieras. Como no podíamos quedarnos indiferentes de las situaciones en las que usted está viviendo, nuestra queridísima asistente social, Carolina Faúndez, hizo una serie de gestiones que quiere comunicarle. Carmencita, antes de entrar de lleno en la situación de don Juan Ramón, yo quisiera comentar que efectivamente, como decía en la nota, Sofía, hay 12.000 personas en situación de calle. Solo en la región metropolitana y sus alrededores hay más de 7.000 personas en esta condición. Por lo tanto, los municipios y el gobierno central se han tenido que ver obligados a realizar políticas de intervención para estos casos. Y en ese sentido se creó el Plan Noche Digna, que cuenta de albergues disponibles en la región metropolitana y otras regiones a lo largo del país. Por lo tanto, hoy día en estos días se activó el Código Azul, que significa que hay más dispositivos abiertos, hay un equipo multidisciplinario en terreno haciendo rutas calle con un móvil disponible para traslado, para que usted pueda no solamente dormir en un lugar, sino que también iniciar un proceso de reinserción social. Hoy día es súper importante que las personas que ingresan a estos programas tengan la voluntad de querer hacerlo y él está en esta condición. Nosotros para esto también, Carmen Gloria, nos contactamos con la Municipalidad de San Bernardo. Esto a su vez para poder que él tenga la primera vinculación con la municipalidad y pueda ingresar a una ruta, ¿no es cierto?, de reinserción social, tanto para que en las noches tenga traslado disponible en los albergues. En San Bernardo hoy día tienen 90 cupos y hay un albergue ya habilitado para las personas en situación de calle, y lo primero es tener la voluntad de querer ir a estas residencias. Y lo segundo, que él pueda iniciar un proceso de intervención de su alcoholismo y su tratamiento médico con un cuidado y con un seguimiento continuo desde los profesionales tanto del sistema de salud como del sistema social. Perfecto. ¿Está dispuesto? Sí. Esto es un extra. Vino por divorcio, pero no podíamos quedarnos indiferentes a la situación que lo afecta. Entonces, claro, Carolina le va a entregar los contactos para que usted, si usted lo desea, si usted lo decide, esta misma noche no tenga que dormir en el banco de una plaza. Sí, por supuesto. Y ahí puede ir avanzando y obteniendo mayores beneficios. Hace unos días, vi en las noticias, se inauguró un sistema nuevo también de incorporación a casa. O sea, es el primer sistema que se trajo de Estados Unidos y Canadá, que se llama Housing First, que son las primeras casas para personas en situación de calle. Y esto contempla que las personas, que sea la pirámide invertida, o sea, que tengan resuelto las necesidades básicas para poder reinsertarse a la sociedad. Aquí es importante, en este primer grupo van 100 personas beneficiadas, tiene que ser mayor de 50 años, situación que él cumple, requisito que él cumple, y a su vez poder, con apoyo psicológico y con apoyo social, ser uno de los beneficiarios de esta nueva metodología. Al terminar este periodo, se quiere llegar a 1.500 personas en situación de calle que estén reinsertadas en estas primeras casas o en estas primeras viviendas solidarias. ¿Y estas primeras casas son temporales mientras adquieren las condiciones para volverse mínimo 2 años. Mínimo 2 años, porque se entiende que un proceso de reinserción social demora por lo menos 1 año y medio, y por lo tanto esta persona que ingresa a estas casas, donde son subsidiadas por el Estado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a su vez con el Ministerio de Desarrollo Social y todo un equipo multidisciplinario, las personas ingresan a esta casa y van haciendo un proceso de reinserción, tanto de acomodo de su vivienda, responsabilidades, ingreso al trabajo y además sus condiciones de salud mental totalmente ya adecuadas. La idea es que cuando la persona ya esté completamente integral, intervenida, pueda salir a la vida laboral y pueda él solo o ella sola buscar sus mejores condiciones de vida. Perfecto. Muchísimas gracias, pues, Carolina. Carmen Gloria, ante todos los vecinos, las personas que vean a una persona en situación de calle, llamar al fono de la Noche Digna, que es el 800-104-777, opción 0. Es súper fácil, o pueden ingresar a la página del Código Azul. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Caballeros, vamos a redactar entonces un acuerdo completo y suficiente de divorcio. Vamos a establecer que ustedes llevan separados más de 30 años, que no hay hijos menores de edad y que por lo tanto no corresponde hablar de pensión de alimentos ni de relación directa y regular, que en razón de la compensación económica el caballero le entrega el 50% de lo que le corresponde de los gananciales de la sociedad conyugal a usted,
quien queda por tanto dueña del 100% de la propiedad. Gracias. Y con eso se solicita a un juzgado de familia que autorice este acuerdo, decreta el divorcio y se inscribe esta sentencia en el registro civil para que queden ambos divorciados. Nuestra producción los va a citar a firmar en la notaría para que luego nuestra abogada tramitadora lleve ese acuerdo ante los tribunales para su aprobación. Ha sido un placer. Que siga adelante con su tratamiento, recupere su vida, aún es un hombre joven, que le vaya muy bien, la felicito por su esfuerzo, por su paciencia en este caso, porque no es fácil su historia y ha tenido una dignidad impresionante para enfrentarla. Gracias. Y este caso lo dejamos hasta aquí entonces y se cierra la sesión. Era algo imposible para mí y hacer mi hija estos trámites me favorece mucho y estoy muy contenta. Muy bien, todo excelente. Todo conforme, me siento muy relajado. Le doy gracias, pero estoy feliz porque todo salió a mi favor. Le puedo pedir disculpas públicamente o personalmente, pero encuentro que hizo un punto bueno. Pensé que ella contó la casa, con todo. Estuvo bien de que no haya peleado nada de mi vivienda, que al final él nunca hizo nada. Y sí, estoy contenta. Tratar de surgir nomás de nuevo. Tirar para arriba y dejar un poquito el alcohol. Entonces yo encuentro que lo que él hizo estuvo bien.